Bueno, el ejercicio uno nos dice que sea A la matriz que contiene los tres vectores A1, A2 y A3. Esta es una matriz de 3 por 3 tal que, y se muestra la matriz A, que es la que se presenta en pantalla con alfa y beta, elemento de los reales. El literal A nos dice que para qué valores de alfa y beta las columnas de A son linealmente dependientes. Bueno, para esto hay que tomar en cuenta todo lo que, o sea, toca tomar en cuenta que A1, A2 y A3 son vectores. Y tenemos que tener en cuenta también el concepto de independencia lineal. Independencia lineal se da cuando el conjunto indexado de vectores tiene la solución trivial, es decir, que cumple, o sea, la suma de los vectores con escalares, los escalares son cero. Entonces los escalares son cero, los vectores se hacen vector cero y la suma daría igual al vector cero. Si es que solo existe la solución trivial, eso es independencia lineal. En cambio, cuando un conjunto de vectores tiene pesos C1 hasta la cantidad de vectores que haya, donde la suma de los pesos multiplicados por los vectores da cero, pero la solución no es la solución trivial, es decir, hay otra solución aparte de la solución trivial, quiere decir que esto es linealmente dependiente, que el conjunto de vectores es linealmente dependiente. Dado que explícitamente no se está trabajando con vectores, sino en este caso con la matriz A, aplicamos la misma idea para la ecuación matricial, AX igual a cero, donde A es la matriz de coeficientes, X es el vector de magnitas y el vector de términos independientes, que en este caso son todos cero. Las columnas de A son linealmente independientes, sí y solo si la ecuación anterior tiene únicamente la solución trivial. En base a lo expuesto, lo que se debe realizar para completar el ejercicio es resolver la ecuación matricial mediante el método de Gauss. Precisamente lo que interesa es dejar la matriz A en forma escalonada e igualar el término A33 a cero, con el fin de obtener la última fila de la matriz llena de ceros y por ende los valores de alfa y beta que vuelven verdadera dicha igualdad, que vuelven verdadera dicha igualdad. Así la relación entre ecuaciones e incógnitas será la siguiente: número de incógnitas mayor a número de ecuaciones, lo que de forma inmediata hace que el sistema sea indeterminado, bueno, que exista más de una solución y por tanto que las columnas de A sean linealmente dependientes. Pasando a la parte ilustrativa, tenemos la matriz A, donde alfa y beta son elementos de los reales. Para la solución del literal A, lo que vamos a hacer es mediante el método de Gauss. El método de Gauss es hacer operaciones de filas para que nos quede a la final de la forma escalonada. Vemos que al último nos queda la forma escalonada y el elemento A33 quedaría igual a cero, ya que esta es una matriz aumentada. Dado que esto que queda de forma escalonada, podemos despejar alfa y beta. Nos quedaría que 10 alfa menos A por beta es igual a 4. Despejando alfa, tenemos que alfa es igual a 4 sobre 10 menos beta. Aquí beta no puede ser 10 porque pertenece a los reales. Por consiguiente, para que las columnas de A sean linealmente dependientes, los valores de alfa y beta deben tomar. Alfa debe ser 4 sobre 10 menos beta y beta es cualquier elemento, cualquier número de los reales, excepto el 10. Bueno, ahora voy a hacer un ejemplo, sobre lo he explicado. Eh, Vamos a tomar como valor de beta 6 y alfa, como ya tuvimos, como tuvimos de beta el valor 6, solo lo despejamos y tuvimos que alfa da igual a 1. Luego resolvemos esto en la matriz, eh, encontramos las incógnitas y con estas incógnitas lo que vamos a obtener es la solución en donde tenemos que x1, x2, x3 pertenecen a los reales, donde x1 es igual a 2x3, x2 es igual a menos 4x3, cuando x3 pertenece a los reales. Por lo tanto, las columnas de A son linealmente dependientes. Listo, ahora vamos a continuar con el literal B, donde se nos pide agregar una columna en la matriz transpuesta de A, de tal manera que las filas de A sean linealmente independientes. Ahora, antes de abarcar el problema,
Es necesario que sepamos cuál es la definición de una matriz transpuesta, que es la siguiente. Dada una matriz de m filas por n columnas, se tiene que su transpuesta es la matriz de n filas por m columnas y se denota como a elevado a la t, cuyas columnas se forman a partir de las filas correspondientes de A. A partir de esta definición podemos concluir que la relación que guardan las columnas de la matriz transpuesta de A es la misma relación que se da entre las filas de la matriz original. Ahora bien, si se busca que las filas de A sean linealmente independientes, entonces para comodidad o para mayor facilidad de esta comprobación, pues hay que demostrar que las columnas de la transpuesta de A son linealmente independientes, ya que de esa manera simplemente se aplicaría el mismo procedimiento que en el literal anterior. Sin embargo, es posible evitarnos aquello si consideramos el teorema que explica que si un conjunto contiene más vectores que entradas en cada vector, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Es decir, que cualquier conjunto indexado de vectores en Rn es linealmente dependiente si P es mayor que n. A partir de esto, deducimos que sin importar el contenido del vector que se agregue, que es una columna, o la posición donde éste se encuentre o donde se la coloque en la matriz transpuesta, las filas de A en ningún caso serán linealmente independientes entre sí. Ahora, en la parte ilustrativa tenemos nuestra matriz original y se calcula la matriz transpuesta, donde las columnas se vuelven filas y las filas se vuelven columnas. Ahora bien, como se explica en el componente teórico, independientemente del contenido del vector que se aumente y su posición, igual se cumple el teorema descrito. Entonces aquí tenemos 4 casos de matrices transpuestas donde ya se ha aumentado el vector que se solicita. En el caso 1 está totalmente alineado, totalmente hacia la izquierda. En el caso 2 está entre la columna 1 y la columna 2 de la matriz transpuesta original. En el caso 3 está entre la columna 2 y la columna 3 de la matriz transpuesta original. Y en el caso 4 está totalmente hacia la derecha. Por simple inspección podemos ver que en todos los casos se cumple lo siguiente, que el número de vectores es mayor al número de entradas de cada vector. Entonces, sacamos como conclusión que en ningún caso las columnas de AT, o sea, de la transpuesta de A, y por ende las filas de la matriz A serán linealmente independientes. Pasando al literal C de la pregunta 1, nos pide que encontremos condiciones para que cualquier vector de R3 sea siempre combinación lineal de los vectores fijos A1 y A3. Primero hay que recordar que un vector definido por los vectores B1, B2 hasta BP en Rn y por los escalares C1, C2 hasta Cp de la siguiente manera, donde el vector Y va a ser igual a la suma y multiplicación escalar de estos vectores. Por lo tanto, Y sería una combinación lineal de estos vectores. Entonces, ahora que todos estos vectores que se pueden generar como una combinación del conjunto fijo de A1 y A3, se lo puede representar mediante el generador. La definición del generador de un grupo de vectores es que si los vectores que están en Rn, entonces el conjunto de todas las combinaciones lineales de estos dos vectores que se encuentran en el generador se le llama un subconjunto de Rn, el cual es el conjunto de todos los vectores que se pueden escribir de la siguiente forma, en donde C1 y C2 hasta Cp son los escalares que están multiplicando a los vectores desde B1 hasta Bp. En conclusión, para que cualquier vector de Rn sea una combinación lineal de los vectores A1 y A3, debe ser de la forma resultante del generador, que es el multiplicando escalares a los vectores que forman parte del grupo generador. Por lo tanto, a continuación en la parte ilustrativa, se mostrará el ejemplo en que
deben estar los vectores que son combinación lineal de este grupo de vectores. En la parte ilustrativa tenemos que para que un vector sea combinación lineal de los vectores A1 y A3, debe tener la siguiente forma, en donde el vector debe ser igual a la suma entre los vectores que están multiplicando a los escalares. Por lo tanto, como podemos observar, la siguiente ecuación vectorial demuestra que los vectores que son combinación lineal de A1 y de A3 tienen la forma que podemos visualizar en esta parte. De igual manera, los vectores de esta forma deben pertenecer al conjunto generador de los vectores A1 y A3. Por lo tanto, estas son las condiciones para que cualquier vector de R3 siempre sea combinación lineal del conjunto de vectores A1 y A3.